Buenas tardes, hermanos, hermanas. El deseo que Dios que esté bendiciendo sus vidas y agradecido de Dios de verlos a cada uno de ustedes. Siempre un momento importante el congregarnos, el estar juntos. Y siempre me gusta saludar a mí, especialmente a la comunidad sorda que está acá. Siempre es un agrado el ver que poco a poco sus vidas se van formando y que como iglesia debemos ayudarle a ellos en esta tarea de integrarse a nuestra comunidad de fe. Así es que, bueno, también saludar a nuestras dos hermanas haitianas que están acá, por la fidelidad de ellas. Están pasando momentos difíciles hoy día con el tema de lo que se ha publicado, de los hijos de los haitianos, y que crea bastante tensión en esa comunidad. Esperamos que podamos recibirlos a ellos como la Biblia dice, que hay que ir en ayuda de la viuda y del extranjero. Ya, por lo tanto, son muy queridos acá y el deseo que Dios les cuide en este tiempo que es difícil, ¿ya? Y que ojalá le den luego la definitiva. Eso es lo que están esperando hace no sé cuánto tiempo. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios y antes vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo que estamos juntos. Gracias, Padre, por poder compartir tu palabra. Queremos que seas tú hablando a través de este mensaje, como has también hablado mi vida. Bendícenos a través de ella. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hoy día vamos a compartir respecto al reflejo del Dios Padre. ¿Cómo podemos percibir al Dios Padre? Ya que mañana se celebra el Día del Papá, una fecha que es difícil ya, está bastante cuestionada ahora por el famoso patriarcado, ¿ya? Y en muchos aspectos tienen razón, ya, muchas cosas. Pero lo interesante es que podamos nosotros refrescar al Padre perfecto, que es nuestro Dios. Y un poco indagar respecto a este origen de la palabra Padre y cómo ha sido el concepto en el tiempo. Y la frase común, nadie nos ha enseñado a ser padre. Yo creo que todos los que han tenido hijos se ven enfrentados a esa situación, sin experiencia, y se cometen muchos errores. Y por eso cuando se comenta es que nadie me enseñó, no sabía cómo era esto. Estamos siempre en un proceso de aprendizaje. La palabra padre evoca muchas realidades distintas para cada uno de los que estamos acá o los que nos están escuchando o viendo. Para algunos, padre es amor. Para otros, en situaciones más difíciles, es abandono, son heridas. Otras veces autoritarismo, ausencia. Y obviamente que eso provoca dolor en la sociedad, en la familia. Y lamentablemente esas malas experiencias nos llevan a veces a relacionarnos mal con Dios, porque tenemos una figura de padre que no es la correcta. Y vemos al Padre de Dios como vemos a nuestros padres biológicos. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Como padres terrenales deberíamos ser un reflejo del diseño original de Dios respecto a qué significa ser padre. Y el concepto padre es tremendamente interesante de analizarlo. En el Antiguo Testamento el concepto padre no aparece tan frecuente. Más bien a veces a Jehová aparece como Señor o como Rey.
pero sí aparece como padre en algunos momentos. Y el concepto padre tenía que ver con protección, con cuidado, con provisión. Y por eso en las familias, en esos tiempos, el que estaba encargado de la familia era el padre, que daba protección a ese grupo familiar. En el pueblo judío de Israel, el padre ejercía esa labor. Y también la labor de disciplina, o más bien de transmisión de la enseñanza que establecía los 10 mandamientos o la Torá. Y en el tema de cuando los hijos eran rebeldes, ¿ya?, el padre iba al consejo anciano y los presentaba ya para que ellos tomaran las medidas disciplinarias, o como llevarla a la justicia ahora. Y los romanos, el padre tenía total derecho sobre la familia. O sea, el padre tenía un derecho absoluto. El padre, si no reconocía al hijo que nacía, le podía dar muerte, porque estaba en su derecho. Si lo quería echar, lo podía echar. Y no solo los padres, los hijos eran los hijos biológicos, sino que también ellos podían adoptar a alguien que pueda ser hasta mayor, considerarlo hijo y entregarle herencia. En el pueblo judío había la herencia y los padres le daban el doble de la herencia al hijo mayor. Ya en los romanos, ellos podían llamar a una persona: tú vas a ser mi hijo, tenía dominio sobre él y le podía dejar heredad. Y a los hijos biológicos no, estaba en su derecho. Ahora, ¿cómo nos podemos relacionar nosotros con nuestro Dios Padre? Si leemos Efesios capítulo 3, versos 14 y 15, dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Por esta razón me arrodillo delante del Padre. Esta expresión del apóstol, si uno la lee así rápidamente, no una frase, pero tiene un tremendo contenido. Cuando habla me arrodillo delante del Padre, está hablando con una actitud de recogimiento, una actitud de humillación frente al Dios Todopoderoso, al Padre. Porque los judíos, cuando ellos oraban de pie y alzaban las manos. Esa era la forma de adorar, como lo hacemos también nosotros cuando cantamos, oramos, levantamos nuestras manos. Pero en este caso, cuando habla del Padre, Él se humilla delante del Señor. Por eso nos dice que por esta razón. ¿Y cuál era la razón? Si analizamos los capítulos anteriores, es que Dios había hecho un pueblo de todos, ya, judíos y gentiles. Había hecho una gran obra. Por lo tanto, estaba agradecido de que el mensaje no solo llegara a los judíos, sino a todo aquel que en él creyere. Pero volviendo a nuestra labor como padres, a veces la razón por la que nos sentimos medios perdidos al criar o en algún momento heridos por nuestra infancia, porque muchas veces hemos tratado de entender a Dios a través de nuestros papás terrenales. Pero la Biblia hoy nos propone hacer una mirada distinta. No mirar
lo que vemos acá, el diario vivir, sino mirar a lo alto. Mi socorro viene de lo alto. Miremos a Dios para entender lo que debe pasar en la tierra. O sea, cómo debemos actuar en esta tierra. Efesios 1:3 dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Es el Padre amoroso que ya tiene preparadas las bendiciones para cada uno de nosotros. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ya nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces, a través de Cristo, el Padre está bendiciendo el día de hoy nuestra vida. Entonces, podemos entender que Dios no es una proyección de nuestras necesidades. Él se reveló como Padre desde la eternidad. La imagen que tenemos de Dios, decíamos que a menudo es una proyección psicológica de nuestras experiencias de vida y el vínculo que hemos tenido con nuestro Padre terrenal. Y por eso debe haber en nuestra vida un cambio de paradigma. La paternidad no es un concepto humano inventado por la sociología, sino el diseño eterno de Dios, quien como Padre Celestial define la identidad, el propósito y la estructura de toda familia en el cielo y en la tierra. Entonces, este sello de Dios en nuestra vida, la paternidad de Dios, es la realidad original y perfecta para nuestra vida. La paternidad humana, de alguna manera, es solamente un pálido reflejo o una imitación del verdadero Padre. El verdadero título de Padre le pertenece a Dios. Él está en el diseño original. Nosotros tenemos prestado de alguna manera solo ese nombre de Padre. Pero Dios nos ha sellado. Ya es como los timbres que se colocan, ¿cierto? Hay un sello. Entonces vemos el sello, pero no es el timbre original o el sello original. Así es, Dios ha puesto en nuestra vida un sello de padres. ¿Y por qué decimos Padre? Hay dos motivos, hay dos formas en que Dios es nuestro Padre. En Hechos 17, cuando Pablo le está predicando a los griegos, él le dice lo siguiente: el Dios que hizo al mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida y el aliento. Es quien da a todos la vida y el aliento. Y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes, por tanto, descendientes de Dios. Entonces, aquí hay una dimensión. Tenemos un Padre por el hecho que fuimos creados por Dios. Entonces, la humanidad somos todos, de alguna manera, hijos de Dios por creación. ¿Ya? Por creación somos hijos de Dios. Pero ahí está hablando que le busquemos. O sea, hay un paso más. No solamente soy hijo porque fui creado. Hay un paso más allá. Tener una relación afectiva con ese Padre.
La segunda manera de ver el concepto de Dios Padre es a través de la redención. El acceso exclusivo de confianza que se activa por medio de la fe. Y ahí tenemos el versículo que todos ustedes deben conocer. Más a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué pasa? Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, ahora hay un círculo cercano. No está el Padre, somos hijos todos de un mismo Padre. Venimos de una misma raíz. Veía el otro día en YouTube y una presentación de diferentes personas, a lo mejor ustedes lo han visto, de distintas razas. Y le empezaban a preguntar sus orígenes. Ya yo soy, no sé, escocés. Y no somos nosotros. Pero ¿te parece a este otro que es afgano, por ejemplo? No, yo soy escocés, mi padre fue ahí. Y ahí contaban la historia. Y empezaban uno por uno. Y después les decían ya. Tenían que escupir en un papelito que le daban y le iban a presentar después el resultado del test de ADN. La mayoría se parecían en un 98%. ¿Qué nos dice eso? Que venimos de la misma raíz. Uno puede ser, ahí tenemos nuestras hermanas que son haitianas, un origen del continente africano, y nosotros estamos acá en Latinoamérica. No, es que yo no me parezco, no soy igual. Pero si analizamos el ADN, tenemos la mayor parte de los componentes iguales. Nos diferenciamos, pero por muy poco. Y aquí la palabra lo dice, ¿ya? Todos venimos de un mismo, dice, venimos del mismo Padre, del origen. Entonces, pero debemos entrar en esta relación más personal. Y se hace solamente cuando recibimos a Cristo, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Por eso cuando uno le predica a alguien, uno, ¿qué le dice? Tienes que recibir a Cristo. La gente dice, ¿pero qué es recibir a Cristo? Creer. El que Él vino a este mundo, vino a salvar lo que estaba perdido, porque tú estás separado de Dios. Ya, y si estás separado de Dios, no puedes tener acceso al Padre, a Dios en esa intimidad. Por lo tanto, tienes que abrir tu corazón y recibir a Cristo, porque Él es el camino para ir al Padre. Entonces, aquí hay un Padre que tiene que ver a través de esta experiencia íntima. Entonces, la verdadera paternidad le pertenece a Dios. Y los hombres tenemos este nombre, en el caso de los hombres, este nombre prestado. Y está muy alejado de la imagen de Dios. Parece que el sello está bien borroso, no está muy claro. Entonces la pregunta es para nosotros, ¿cómo ese diseño de Dios, ese Padre amoroso, tierno, lo reflejo en mi vida, lo reflejo en mis relaciones, lo reflejo en mi hogar? Y ahí se nos transforma como una dificultad, lo que creemos y lo que vivimos. Muchas veces, ¿cierto?, no se reconoce a sí mismo que uno se exalta o es autoritario, es indiferente, es permisivo. Y ahí es donde nuestro Padre nos enseña. De alguna manera nos enseña el arte de combinar los límites con la gracia de Dios. Y acá tenemos permanentemente los músicos, y a veces uno los ve ahí en medio cuando están tocando, se dan cuenta que una cuerda no está sonando bien y ahí empiezan a afinar.
¿Ya? ¿Qué pasa si la tiran mucho, la apretan mucho? Se corta la cuerda. Si la sueltan mucho, la aflojan, no da el tono, suena mal. Y de alguna manera, esa es la tarea que Dios nos da en este trabajo con nuestros hijos, con la familia. Tal como Dios nos coloca límites, en la crianza también debemos poner límites. Hoy día los límites están siendo pasados a llevar porque nos está enseñando. Ya decía que en el Israel los padres tenían la tarea de educar a los hijos, de transmitirles la palabra de Dios, enseñarles, ya nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Esa era la tarea, de transmitirla. Pero como padre hemos abandonado muchas veces esa tarea de transmitir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la enseñanza para que los hijos anden en el buen camino. Buscar el equilibrio perfecto. En el libro de Hebreos dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien. Así que para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. El Padre, nuestro Padre, buen Padre Dios, también nos disciplina, ¿ya? Para que estemos en el camino correcto, para que participemos de su santidad. Pero como padres que llevamos la imagen de Dios, también saber poner límites. Dios no es un dictador, como se le quiere pintar muchas veces, sí, pero tampoco es permisivo. Ya Él nos dice lo que es bueno, lo que no es correcto. Por lo tanto, tomando ese ejemplo del Padre, del equilibrio del Padre entre el amor y la disciplina, nos anima a mantener reglas firmes, pero que estén aplicadas desde el afecto. Cuando queremos restaurar el carácter de nuestros hijos, no castigar la frustración. Pero ese establecer límites requiere paciencia, requiere tiempo, requiere carácter. Pero algo que es muy difícil hoy día, estar presente. Un padre presente. Hoy día muchos niños están solos, ¿ya? Si uno pensaba, yo mientras preparaba el mensaje, uno todos los días está viendo cosas tremendamente dañinas a todo nivel, a todo nivel. ¿Cuál es el ejemplo de esas personas que actúan al margen de la ley? ¿Cuál es el ejemplo que le están transmitiendo a los hijos? O sea, ¿cómo podemos luchar nosotros, poniéndonos en lugar ahora como iglesia, frente a una sociedad que no tiene límites? El ver, ¿cierto?, estos famosos que le llaman mecheros, cuando van a robar y van en familia, hasta con niños pequeños que lo usan para el delito. ¿Cómo cambiar ese paradigma de los niños? Es una tarea difícil, porque los padres han dejado la tarea de la enseñanza. Pero como iglesia, por algo está abierta para que cualquiera que quiera pueda venir a este lugar a ayudar en esa tarea. No hacerle el trabajo a los padres, pero sí ayudarles. Y sobre todo a los que están sin figuras que puedan marcar los límites en el hogar. Pero requiere tiempo, carácter. A veces vemos a Dios un poco lejos. Me acuerdo que antiguamente cantábamos una canción que decía, no la voy a cantar obviamente,
yo pensaba que Dios era un anciano de larga barba, sentado ahí entre botones, se imaginaba computadoras. ¿Ya? En ese tiempo estaba joven, yo ahora el anciano soy yo. ¿Ya? Y veíamos ese Dios en otro lugar, ¿ya? Lo cantábamos así para expresar esta idea, un Dios lejano. Pero Dios no está lejano. Dios es un Dios cercano, alguien preocupado de los grandes problemas que tenemos en la vida. Es un Padre cercano. Estoy a la puerta, llamo. Si alguno viene, abre la puerta, entrará y cenaré con él y él conmigo. Cercanía, siempre cercanía. Pero, ¿cómo podemos establecer ese vínculo con los hijos si no estamos a su lado? Y aquí viene un quiebre interesante que quiero mencionar, de padre. Ya vimos la figura paterna en los judíos, en los romanos, en los griegos también, y en el tiempo de Jesús. El padre era figura de autoridad, se le respetaba. Yo cuando estaba chico ya había cambiado un poco, pero sí lo vi muchas veces en mi casa, no por lo menos, que los niños tenían que almorzar en la cocina, los hijos. No se sentaban a la mesa con los grandes. O si estaban en la mesa, no podían hablar. No podían hablar. Y eso no fue hace tantos años atrás. Yo creo, cuando estoy hablando de esto, muchos de ustedes se deben acordar de situaciones parecidas. ¿Ya? No había comunicación. Padres que estaban, pero no estaban a la vez. Y hoy día no será similar. ¿Ya? Cuando estamos en el computador, ¿ya? Y el niño se acerca o el hijo le quiere pedir algo. No, está ocupado. Ya con la tecnología, preocupado de nuestros aparatos tecnológicos y no tenemos tiempo para el hijo. Estamos más tiempo frente a la pantalla. ¿Cómo podemos enseñar? Pero aquí viene este quiebre que es importante y marca un elemento súper relevante en el concepto padre. Y dice, Abba Padre. Eso para nosotros hoy día puede ser no muy importante. Ya decíamos la figura fuerte que estaba en la familia, que eran el padre. Y aquí está hablando papito. Papito. Ese padre que tiene autoridad, pero es amoroso. El que abre los brazos para recibirlo. El que está atento, el que está presente. No es un rey distante, atrapado en las ocupaciones. Rompe distancia. Redefine por completo lo que significa estar presente. Y el mejor ejemplo es del hijo pródigo, cuando regresa al padre. ¿Cómo regresa? Regresa sucio, pobre, se había gastado toda la herencia. Y el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. No le importó cómo venía, sino que dijo, mi hijo estaba muerto. Para él estaba muerto, pero él tenía la esperanza. Y el hijo vuelve y lo recibe. Ese es el amor del Padre eterno que nos recibió a nosotros. No importa la circunstancia, cada uno de nosotros sabemos cómo llegamos y cómo el Señor restauró nuestras vidas. Ese es el papito que nos recibe, el Padre amoroso. Ustedes no recibieron el espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Si no hemos tenido el modelo del Padre en este mundo,
Sí está el modelo de nuestro Dios Padre, que nos está enseñando cómo debemos ser y también cuando ha fallado esa figura, cómo nos podemos acercar a Él. Papito, papito. Y Él nos está esperando, Él nos quiere bendecir, Él quiere transformar y cambiar nuestras vidas. No es el papá que está cansado, que no le molesten. Déjenlo que almuerce tranquilo. Está viendo el partido. Ya. Los partidos son ahora de almuerzo. Y está trabajando en el compu. El concepto del Abba Padre es confianza absoluta y total, acceso directo al Padre, sin intermediarios, sin intermediarios. Los niños son así, ¿ya? Rompen a veces los protocolos. Uno lo ve aquí, de repente los niños se suben aquí arriba, ¿ya? Y todos hemos tenido esa experiencia, ¿ya? Y a veces hemos hecho cosas formales y todo ordenadito, y al niño no le interesa el formalismo, sino él ve el familiar o la figura que lo representa y corre aquí adelante, ¿ya? Muchos de los que ya son, o varios de los que son ya más grandes, cuando chicos aquí lo hicieron, y los más chiquititos lo siguen haciendo, ¿ya? Mis nietos se escapan aquí arriba de repente, el Pedrito sube por ahí a veces, pero son los niños, ¿ya? Y los recibimos con cariño, y así es nuestro Padre que nos recibe. A Él no lo importunamos, confianza total y acceso directo. No estás ocupado gobernando el universo como para no escucharnos. Está presente en cada momento de nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, debemos estar disponibles e involucrados emocionalmente y empáticamente con nuestros hijos. Es lo que Dios hace con nosotros. Y Él nos anima a que nos acerquemos a Él, a Dios, al Padre, pero también como padres terrenales, dejar las puertas abiertas para que los hijos se acerquen con confianza a nosotros. Acerquémonos, dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando los hijos saben que su padre está verdaderamente presente y accesible, el miedo desaparece. Y en esa atmósfera de presencia y confianza es donde se siembra la seguridad para toda la vida, sobre todo cuando están pequeños. No mirar nosotros ahora a Dios solamente como alguien que nos provee cosas y que oramos por la bendición de los alimentos, gracias por los alimentos, sino mucho más allá, establecer una relación de confianza. Porque tampoco queremos que nuestros hijos estén contentos y agradecidos porque le damos ropa, le damos sostenimiento, pero no lo acogemos. Y muchas veces, yo te he dado todo, tienes esto, ¿qué te falta? Y ahí se generan situaciones tensas. ¿Pero qué harías si te he dado esto, otro? Y a veces lo que no le hemos dado tiempo, no le hemos dado cariño, estar con ellos. Y eso es más que lo material. Dios tiene para nosotros una provisión integral. El Padre sabe lo que necesitamos. Dice, yo alimento las aves de los cielos. Vean las flores, todo se mantiene. Yo los cuido. ¿No va a tener cuidado de nosotros? Sí que tiene cuidado de nosotros. Sabe lo que necesitamos. Pan, vestido. Pero lo mayor que nos da es la seguridad de que Él va a estar presente, nos va a dar la paz y la guía espiritual que necesitamos. Entonces, ser un proveedor como figura de padre terrenal
no solamente para tener las cuentas pagadas del agua y de la luz, sino en el hogar establecer estabilidad emocional y un ambiente seguro en el hogar. Paz, estabilidad y cuidado espiritual es el mejor legado que como padres podemos dejar a nuestros hijos. Pero para que esta provisión que le damos eche raíces en el corazón de un hijo, debe estar sustentada en base inamovible. Y esa base inamovible es la palabra de Dios, que los va a sostener cuando no estemos presentes. Va a quedar herencia para los hijos. Por eso, nuestro Padre Celestial nos muestra un amor que no se gana con méritos, sino que se otorga por pura gracia a través del misterio de la adopción. También, con los hijos no puede ser reconocer ya solo por los méritos de él. Debemos estar en sus fracasos, en sus éxitos, pero también en sus fracasos. Ahí estar presente y no recriminarlo. Somos hijos de Dios por gracia y misericordia. Mirando a nuestros hijos, también gracia para ellos y misericordia en la parte formativa. En esta adopción que Dios ha hecho, el Padre con nosotros, se hace presente el amor incondicional. Dios nos ama por quienes somos en Cristo, no por nuestro rendimiento, no por lo bueno que somos. Y eso, como nos ve el Padre, debemos mirar a nuestros hijos. Desvincular el afecto hacia los hijos en sus buenos logros. No, en cualquier momento. Amarlos por quienes son y no por lo que hacen. Pero a veces nuestras propias frustraciones se las transmitimos a ellos. Si yo he sido malo para la pelota, para el fútbol, quiero que mi hijo sea el mejor. Ya, y ahí lo empujamos. Y si me ha ido más o menos en los estudios, no era muy bueno. No, y le exigimos, nos tienen que ser el mejor. ¿Ya? Y nuestras frustraciones se las transmitimos a ellos. Saber que somos amados por lo que somos, ya no por lo que rendimos, lo que producimos. Dios no nos adopta y no exige madurez perfecta al momento. ¿Cuánto tiempo llevas en el Señor? Y el Señor ha estado contigo en las buenas y en las malas. Es uno el que se aleja a veces. Cuando estoy más o menos, me alejo de Dios. Pero Dios dice que si somos infieles, Él permanece fiel a todo evento, a toda prueba. Él conoce nuestras luchas y esfuerzos y camina a nuestro propio ritmo. Si este Dios Padre, creador del universo, tiene esa paciencia tremenda con nuestras caídas, cuánto más nosotros debemos modelar nuestro carácter de paciencia para guiar a nuestros hijos. Paciencia en el proceso. Dios nos ha esperado. ¿Cuánto tiempo tenemos para criar a nuestros hijos? 16, 17, 18 años. Ya son mayores de edad ya. Tenemos un tiempo. Y en ese periodo, en ese proceso, hay que estar con ellos a todo evento. Tolerar sus caídas, al igual que Dios lo hace con nosotros. Hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis en Cristo, te ayuda. Ya en la falla, ahí está también Él, te está formando. Límites perfectos no existen muchas veces, están los límites de Dios. Pero importante, la palabra de Dios que nos marca el rayado de la cancha donde debemos movernos. Nos miramos a nosotros mismos y decimos no puedo, muy difícil, pero sí lo podemos. No nos queda grande el poncho, hay que hacerlo.
Solo no podemos, pero sí con la ayuda divina sí lo podemos. No es tampoco transmitirles a ustedes una carga de culpa por lo que no han hecho, sino una invitación al alivio, que a pesar de los errores, Dios está con nosotros. Y nos puede, dice el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Está en la palabra de Dios. Ahora estamos hablando de la sabiduría divina, cómo Dios se maneja con nosotros y cómo debemos manejarnos con nuestros hijos. Entonces, la idea no es pretender ser perfecto, porque no lo vamos a hacer. Vamos camino a la perfección, vamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero vamos a estar llenos de fallos. Pero ir cada día avanzando. Pedir sabiduría por aquellas cosas que nos faltan. Hay que pedir alivio de parte del Señor. Quitar la presión de la perfección. No voy a ser perfecto, tú tampoco lo vas a hacer. Pero sí tienes guía de la palabra de Dios. Por eso decíamos, acudir al Padre de toda sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y sin reproche. Ya no te va a sacar en cara que te caíste en algo. No, pídela. Y Él te la va a dar sin reproche. Y te va a ser dada. Esta palabra del Padre, Abba, Padre, no es solo para los que tienen hijos biológicos, sino para los que no tienen hijos. Porque cuando hablamos del Dios Padre, es un Dios no biológico. No es que sea hombre o mujer. Él está fuera, Dios es espíritu. Entonces, estas enseñanzas es para todos. El Padre eterno, el principio de todas las cosas, el creador de todas las cosas. Estaba siendo Padre de todos nosotros y creó todas las cosas y puso al ser humano en esta tierra, pero no es hombre o mujer. Por lo tanto, lo que aprendemos de acá lo podemos, es tanto para las mujeres o para los hombres, porque todos, sobre todo hoy día, cuando hay algunos que han fallado en esta tarea de ser padre, son las mujeres que están presentes, son los abuelos que están presentes. A veces un amigo significativo está cumpliendo ese rol. Por lo tanto, todos podemos tomar de la palabra de Dios, no necesariamente porque somos padres biológicos. Un profesor en un colegio, uno puede ejercer el rol. A mí me tocó muchas veces acompañar a estudiantes en sus luchas, en sus problemas, cuando no tenían apoyo en ninguna parte. Y el rol de los docentes en los colegios es fundamental, y más aún si son cristianos y hablan conforme a la palabra de Dios. Tíos, líderes, decía, tanto hombres como mujeres, todos necesitan sanar su relación con el concepto, ayudar a sanar esa relación de paternidad a través del papito, ¿ya? Ese amoroso que, venga, yo te voy a ayudar, te voy a guiar al Señor. Es un modelo, decía, que traspasa lo biológico, sin distinción biológica. Cuando hablamos de este Dios Padre, no lo estamos mirando desde nuestra mirada, esta cosmovisión humana. No lo estamos viendo como un Dios hecho a mi imagen, sino al Dios de la creación, que por su propia voluntad creó todas las cosas. Entonces, quizás nos queda hoy día el llamado a invitar al Señor a nuestra vida, al perdón por la distorsión en el reflejo, de reflejar a Dios,
y también los que necesitan sabiduría para pedirle al Señor. También entendiendo que somos seres imperfectos, muchas veces hemos dañado a los que más queremos. Y hay resentimientos, hay heridas no sanadas, especialmente cuando los padres han partido. Pero debemos soltar esas cadenas a través del perdón. El perdón unilateral. El perdón unilateral. Y es la forma en que podemos descansar, es la forma en que rompemos la cadena de la amargura y no la sigamos transmitiendo a los demás. Porque cuando hay amargura, la transmitimos. Sobre todo si tenemos hijos y yo no he perdonado a mi padre, voy a transmitir por lo que hablo, por lo que digo, y de los rencores que quedan. Entonces, si hay esas situaciones de rencor, de amargura, vamos a orar al Señor y que puedas poner tu vida delante de Él, entendiendo la imperfección humana, pero también entendiendo que tenemos un papito que nos recibe, nos acoge, nos abraza, nos apaña, como diríamos hoy día. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo, esta palabra. Dios bueno, gracias por acogernos, Señor. Gracias, Señor, por este Dios eterno que se encarnó a través de su Hijo Jesucristo y nos alcanzó, redimió nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos fallado, no hemos reflejado este sello que pusiste en nuestra vida de llevar la imagen de Dios. Perdónanos, Señor, queremos reflejar tu imagen, reflejar el verdadero Padre eterno en nuestras vidas, con nuestras acciones. También, Señor, oramos por sanidad emocional, espiritual, por tantas situaciones que se viven, Señor. Y hemos afectado a otros. Hemos afectado a nuestros hijos. Te pedimos perdón, Señor, por también muchas veces ser inconsecuente con lo que creemos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos a ese papito bueno. Gracias porque nos ves como ese niño pequeño que se acerca a ti confiadamente. Nos queremos acercar al trono de tu gracia para hallar descanso, el oportuno socorro, Señor, en estos momentos de aflicción. Donde estás ahí, preséntale al Señor la situación que te afecta en relación al Padre. Dios quiere sanar, Dios quiere sanar. Espíritu Santo, obra en cada uno conforme a su necesidad. Papito bueno, que tu amor cubra, Señor. El amor cubre multitud de faltas, de fallos, Señor. Cúbrelos con tu amor, Señor. Que queden atrás los resentimientos, que sean rotas las cadenas, Señor. Trae libertad, Señor, en este mundo quebrado. Trae libertad, Señor. Trae